10 y a las 10 los lunes cada 15 días. ¿Quién llega? Para conocer nuestros derechos y cómo manejarnos con diferentes trámites, tenemos la escribanía a tu alcance. No te quedes con dudas. Hola, buen día, Pablo Zucaravicius, ¿cómo estás? Buen día a todos los oyentes. Acá ando un poco ¿Qué pasó, herido. mi querido escribano? Tuve un accidente y... ¿Te tiraste de algún lado? No. Tuve un accidente y me quebré la clavícula. ¡No! Ya me operaron, ya me pusieron 8 tornillos. Bueno, pasaron muchas ¿Y andás cosas. así y no tenés que hacer reposo? Y yo no puedo parar. La verdad es Vos que sos como yo, los sí. escribanos Inquieto. brindamos un servicio público, así que hay que estar. Hay que estar y eso es lo importante. Mañana es 9 de julio, juega la selección, así que... Mirá lo que se acuerda, juega la selección 9 de julio. Vos tenés que hacer reposo mañana. Mañana Todo el día voy en a la hacer casa, reposo. tranquilo. Ya hice bastante reposo, me cuesta quedarme Sí, quieto. sí. Nos pasa a muchos, así que... ¿Y la mano qué mano es la que tenés afectada? La izquierda. Ah, bueno, Tengo zafaste acá- entonces. ¡Ay, mira cómo estás! Dios Tengo mío. 8 tornillos, una placa y 6 puntos. Ay, no me lo digas, Así que me da impresión. Dios mío, y está acá, chicos, está acá trabajando. Y estoy acá porque la gente necesita consultar. ¿Cómo me gustan estas Hoy no personas? vinimos ¿Cómo me con tantos temas preparados, pero sí vamos a hablar de algo nuevo, ¿Qué es lo interesante, nuevo? más allá de que el matrimonio es algo que cada vez sucede menos. Sí, me interesa dejar hoy, más allá de las consultas que vamos a recibir sobre sucesiones, testamentos y todas las cuestiones que tenemos cada 15 días, vamos a hablar concretamente sobre el régimen nuevo del matrimonio que hay a partir del ¿Bienes? 2015. Claro, Oh. a partir del 2015... Atente. Antes el porque- régimen era únicamente de comunidad. Uno cuando se Exactamente. casaba, los bienes a partir de ese momento pasaban a ser gananciales. A partir del 2015, el matrimonio no solamente es bajo el régimen de comunidad de bienes, sino bajo el régimen de separación de bienes. ¿Esto qué significa? Podemos casarnos y seguir teniendo los bienes separados. ¿Esto para qué nos sirve? Porque mucha gente se preguntará en su casa, bueno, pero si nos casamos, todos de todos. Bueno, pero puede ser, y yo he hecho regímenes de separación de bienes, en el cual una de las personas quiere abrir un comercio o quiere arriesgar patrimonio en algún negocio que puede ir bien o mal. Uno solo, no los dos. Uno solo, entonces con el régimen de separación de bienes lo que permite es que los bienes de la otra persona estén salvaguardados. Y sí, claro. Y esto también pasa que podemos estar bajo el régimen de comunidad y pasar a un régimen de separación de bienes. También podemos ir de un lado al otro. Lo que tiene es que cuando cambiamos un régimen, durante un año tenemos que estar bajo ese régimen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema, esta diferencia grande entre los bienes propios y gananciales? Que algunos temas ya hemos tocado en las columnas anteriores, pero esta vez vamos a tocarlo un poquito más en profundidad. Son 2 artículos, hoy traje el código. A mí no me gusta mucho leer artículos porque a veces la gente se siente distante es de los necesario, términos, pero acá es muy por las necesario. Porque el 464 del Código Civil dice cuáles son los bienes propios. Y el 465 del Código Civil dice cuáles son los bienes gananciales. ¿Querés hacer una referencia? Dice que todo el orden, por ver. supuesto. Estén atentos. ¿Qué diferencia hay? Que si el cónyuge tiene bienes propios, que los recibió por herencia, legado o por una donación de sus padres, que hemos hablado tantas veces de donaciones, o los ha recibido o ha vendido bienes propios y ha comprado otro bien propio, ¿sí? El bien siempre va a ser propio, no va a estar dentro de la división de bienes de un divorcio. Por ejemplo, tengo mi casa antes de formalizar un casamiento, ¿no? Un matrimonio. Tengo mi casa, pero la casa siempre estuvo a mi nombre. Esa casa no pasa a nombre de la persona que me acompaña de ahora en No, más. y no va a ser motivo de discusión ante una separación. Perfecto. ¿Sí? O por ejemplo, que siempre tenemos los ejemplos del IPBU. Fuimos adjudicados en una vivienda del IPBU y antes de la escritura pasó a ser un bien, nos casamos. Independientemente de quién haya pagado las cuotas, porque hemos tenido muchas consultas de este tema, Pagó más él que ella, pagó más ella que él. si el bien fue adquirido, fue adjudicado mientras estaba soltero, el bien es propio, porque hay un artículo que justamente habla de
de los bienes cuando uno los adquiere, más allá de que tenga la escritura, ¿sí? Bien. Esto hay que dejarlo establecido. Y cuando uno adquiere con dinero donado de sus padres, hay que dejar establecido en la escritura. ¿Por qué? Porque los bienes se presumen gananciales. Ante la duda del origen, los bienes se presumen gananciales. Entonces, es muy importante en la escritura, más allá de un tema tributario, Sí. dejar asentado cómo adquirimos esos bienes. Me muero. ¿Qué pasa con la casa donde vive mi marido? Y no tengo hijos. No tenés hijos, porque hay un régimen de menores ahí. Bueno, si lo adquirió siendo soltero, el bien es de tu marido. Yo Es me morí, propio. era mío Sí. y le queda a él. En el régimen sucesorio pasa algo muy particular. ¿Por qué? Porque de los bienes gananciales, el esposo le va a corresponder el 50%. ¿Por qué? Porque el bien es ganancial, 50 y 50, independientemente de quién sea la titularidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los bienes propios? No hereda, sino que no hereda el 50%, sino que hereda por hijo. ¿Esto qué significa? Si vos, Karina, tenés 3 hijos, el esposo va a heredar como un cuarto hijo, se divide entre 4. Ah, mira. ¿Sí? Esto es muy importante también, que tenemos muchas consultas de temas de herencia, a ver cómo me corresponde, está la novia de mi papá viviendo ahí adentro. En esos casos hay que tener muy en cuenta cuándo se adquirió el inmueble para ver si le va a corresponder o no le va a corresponder. Si no hay una papeleta, si no hay un papel que te diga que esa persona está en convivencia con uno en la casa de uno, ¿hay posibilidades de que esa persona también obtenga algo si se muere? ¿El que la llevó a convivir? Si no hay matrimonio, no hay derechos hereditarios. Una Una unión convivencial. Una unión convivencial. La unión convivencial, recordemos que se prueba por cualquier causa. ¿Esto qué significa? Teniendo hijos. O sea, no es necesario solamente tener esta papeleta, este papel en el registro civil, sino que lo puedes probar de cualquier manera. Ahora, al no tener derechos hereditarios, porque no estás casado, esto es muy importante, hay solamente una excepción en el 504, 505, que es que el cónyuge puede estar viviendo dentro del inmueble como máximo 2 años. Ah, mira. ¿Sí? El esposo puede estar 2 años. O sea, vos le vas a dejar, si la casa es tuya, vos la vas a dejar viviendo como máximo 2 años. Nada más. A los 2 años se tiene que ir. Y muchas veces me preguntan, pero no se va, ¿qué hago? Se inicia una acción de desalojo. Perfecto. No tengamos miedo a las acciones judiciales. Recordemos, Colegio de Abogados, martes y jueves tiene asesoría gratuita. El Colegio de Escribanos ahora está empezando a tener una asesoría gratuita también. Igualmente, la mayoría de los escribanos no cobramos por las consultas, porque nosotros brindamos un servicio social. Si usted va a un escribano y le quiere cobrar la consulta, vaya a otro. Vaya a uno que no le cobre la consulta, porque somos muchos los que no cobramos las consultas en la escribanía. Bueno, acá lo tienen también, Sí. ¿no? Cari, podés preguntar, cuando fallece uno de los padres, ¿los hijos piden hacer sucesión estando uno de los padres vivos? Sí, se puede hacer. Se puede hacer, se puede hacer. Ahora, ¿qué pasa si podemos hacer la partición forma judicial o en forma extrajudicial? ¿Sí? Si no están todos de acuerdo y no hay hijos, si no están todos de acuerdo o hay hijos menores, la partición sí o sí tiene que ser judicial ante un juez. Si no, se puede hacer extrajudicialmente. Vas a una escribanía y te hace la partición. La partición no es un contrato, con lo cual no tienen que quedar todos satisfechos. Nosotros podemos ser hermanos, Karina, y de repente yo estoy bien, no me falta nada, vos no tenés techo, alquilás, Sí. y bueno, yo te digo, ¿sabés qué? Quédate vos con la propiedad, o nos quedamos los dos con la propiedad y vos quedate con el usufructo vitalicio, con el uso y goce de la cosa. Claro, ¿Sí? exactamente. Así que eso lo podemos dividir, es una cuestión de charlar. Ahí está, en el 2369 está la partición, que es un artículo muy interesante, donde te dice cómo es, vamos al 2369, acá estamos muy cerquita. Partición privada, partición provisional, partición judicial. ¿Cuándo debe ser judicial? Si hay incapaces, o con capacidad restringida, o ausentes. Si hay terceros, que se oponen a la partición porque son acreedores o por alguna razón, o si no se ponen de acuerdo.
Vos vas ante el juez y decís, quiero hacer la partición. Podés hacer una propuesta de partición y después el juez lo va a decidir. Se va a notificar a todas las personas, pero son trámites rápidos y sencillos. Pregunta que era de Eva. Hola Cari, ¿cómo están? Pregunta para el escribano. ¿Cuánto sale realizar un trámite para hacer las escrituras de la casa y qué se necesita en todo caso? Bueno, esto depende. Dentro del presupuesto que elabora el escribano hay puntos que son porcentuales, ¿sí? Y hay puntos que son fijos. Gastos pedidos de libre deuda son valores fijos y si no son porcentuales. Tasa de inscripción 0,6%, sellado 3%, ¿sí? Pablo, recordame un teléfono, por favor, que la gente lo 299-4389-888. O a nuestro Instagram vamos a estar contestando todas las preguntas como todos los lunes. Eso es muy bueno. Tratando de ayudar al vecino. No importa que la pregunta sea una pregunta interesante o no, o sea algo redundante. Nosotros contestamos absolutamente todas las preguntas. Si es herencia de su padre y el hijo falleció, ¿heredan los hijos y la cónyuge o no? Uy, qué lindo esto que él... Bueno, en realidad justamente dijimos, los bienes propios, los bienes, herencia o donación, el bien es propio. ¿Cómo va a heredar esa cónyuge? Como un hijo más. Entonces, hay 2 hijos más el esposo, por derecho de representación ocupan el lugar de ese hijo fallecido. Claro. ¿Sí? Buen día, para poder tramitar una sucesión desde acá y no viajar a Chile, ¿se puede? Mi papá falleció y tiene campo allá, los papeles están a su nombre. Bueno, esto es derecho internacional, esto hay que tener... Ay, cómo me gusta, yo ya te dije que el derecho internacional me encanta. El derecho internacional es muy complejo porque en realidad nosotros hacemos muchas veces poderes para Chile, autorizaciones de viaje, en realidad hay que ir a Chile y hay que hacer la sucesión, pero no nos olvidemos una cosa, más allá de que para el derecho argentino, más allá de que la persona sea viva donde viva o tenga los inmuebles donde sea, se estipula el último domicilio del fallecido, el domicilio que figura en el DNI. ¿Sí? Exactamente. Por falleció en Neuquén y tener domicilio DNI en Río Negro, se tramita en Río Negro. Exactamente. Hola Cari, pregunto, ¿en la herencia te pueden dejar afuera 1 o 2 hijos? ¿Es decisión del padre, de la madre? En realidad, hasta el 2015 habían muchas causales de desheredación. No te pueden dejar afuera. Vos tenés 10 años para reclamar tu herencia. Desde el fallecimiento. Claro. Así que, en ese sentido, quédate tranquilo. Han habido casos en los cuales se inician sucesiones de alguna manera en secreto, porque uno tiene que estar fijándose todo el tiempo en los edictos y esas cosas. La verdad, uno no revisa el boletín oficial. Salvo hoy que se promulgaron algunas leyes bastante importantes para el país. Pero después siempre nos podemos presentar. Ahora, la desheredación se restringió. ¿Cómo vamos a desheredar a un hijo? Por abandono de persona, por si nos intentó matar. O sea, lo que voy, más allá que son 5 o 6 incisos que los podemos buscar en Google, son causales graves. ¿Sí? Buenas, quisiera saber cómo se hacen los trámites para sucesión. Soy hija única, mis padres fallecieron los 2, me pone. Bueno, nos presentamos ante un abogado, cualquier abogado, y pedimos llegar hasta la declaratoria de herederos. Solamente hasta la declaratoria. Y luego vamos a un escribano y el escribano nos va a terminar ese documento inscribiendo los bienes en el registro de propiedad inmueble o registro de propiedad automotor. ¿Sí? Buenos días, si mi terreno tiene solo el papel de compra y venta, ¿lo puedo hacer firmar ante un escribano para que tenga más valor? En realidad no tiene mucho sentido. Lo que sí, porque tenemos que hacerle firmar la firma al vendedor. Más valor no va a tener la certificación de firma. La certificación de firma lo que te evita es una pericia caligráfica, ¿sí? Que genera mucho tiempo y muchos costos, porque la persona no está en la firma certificada puede negar que esa sea su firma, ¿sí? Pero la fecha cierta de un documento te la da el sellado, la certificación de firma. Cari, buen día. ¿Se puede hacer un contrato en vez de una sucesión si todos los herederos están de acuerdo? ¿Tienen la misma validez? Bueno, esto que esta oyente le llama contrato, en realidad lo que estamos hablando es de partición. Se están poniendo de acuerdo para dividir todos los bienes de esta masa hereditaria, ¿sí? Entonces estamos hablando de una partición. Es un trámite que tomó mucha notoriedad a partir del 2015 y a partir de la aprobación de la Ley de Donaciones del 2020, de la cual fui un pequeño coautor, porque fueron muchas personas los que intervinieron en este proyecto de ley, pero se puede hacer una partición, es casi como una donación.
Es gratuito y son adjudicaciones. No paga sellado. Bien, vamos a hacer una pausa. Ya venimos con Pablo Zucarovicio. Sacate todas las dudas con nuestro escribano aquí, que es un divino, a pesar de toda su situación hoy de salud, está igual contestándole. Hay muchas preguntas, así que quiero seguir en la segunda parte con él. Ya venimos. Karina, ¿cómo estás? Mira, yo quisiera mandarle este audio al escribano. Yo tengo una demora con un expediente en el IPBU porque mi difunto hace años que ya partió, pero me encontré que no había regularizado el terreno, nada, no había pagado nada, y ahora estoy tramitando todo yo para estar al día, pero mi expediente duerme mucho ahí en el IPBU. Hola, buen día, Cari. ¿Me podés pasar el número en pantalla del doctor? Así lo escribo. Sí, Muchas gracias. Tommy, por favor, vamos a poner el número de pantalla. Porfi, ahí la producción, Nati también. Que pongan el número directamente en pantalla para que sea más fácil. Igualmente, todos los que pregunten se los vamos a ir enviando, ¿sí? Pero bueno, es importante. ¿Retuviste alguna de las preguntas? Retuve una de las preguntas muy interesante de un oyente en forma física que nos vino a consultar ahora respecto a las autorizaciones. ¿Qué problema estamos teniendo ahora con las tarjetas azules que desaparecieron? Claro, ya no tiene más vigencia. Pero yo le recuerdo al oyente que la autorización de manejo siempre existió. Y se puede autorizar a cuantas personas uno quiere por el tiempo que uno quiera. Con lo cual se legaliza esa postilla y se puede cruzar a Chile directamente con un auto prestado, ¿sí? Muchas preguntas que tienen que ver con Chile, es decir, bueno, de hecho nosotros somos una comunidad en la que hay muchos chilenos también. Mirá esta, Cari, los papás de mi marido están fallecidos y mi esposo también, y quedó una cuñada en el campo. ¿Se puede hacer algo, una sucesión es en Chile? Por supuesto, iniciamos la sucesión y hacemos la partición. En Chile también existe la partición, ¿sí? Y hasta quizás los trámites sucesorios sean más rápidos que acá. Nosotros ahora, bueno, estamos esperando a ver si la ley de base salió. Lo que estábamos esperando los escribanos, que en realidad no lo pedimos porque es una lucha de hace muchos años, que es la posibilidad de hacer las sucesiones en sede notarial. ¿Cuándo? De la misma manera que son las particiones extrajudiciales, cuando están todos de acuerdo, cuando no hay menores, cuando no hay incapaces, cuando no hay terceros interesados, ¿sí? Recordemos que hay un 30% de libre disponibilidad, que vos hoy en vida se lo podés dejar a quien vos quieras, no necesariamente un heredero forzoso, la persona que te cuida, una ONG, bueno, nosotros, Cari, que ayudamos tanto a Barriletes en Mandada, Caritas Felices y muchísimas ONG que hoy en día se benefician y que en su momento hicieron mucha fuerza para que esta ley salga, porque ellos se proveen de donaciones de la gente. Si el padre le firma un papel ante escribano a un hijo que le deja una parcela solo a él y hay más herederos, ¿pueden reclamarlos por los fallecidos? Por supuesto, sí. El derecho de... Me encanta porque, Cari, vos ya estás hecha una escribana. Me encanta, me encanta. Me falta irme a trabajar con vos nada más. El otro día vino un oyente a la escribanía que había escuchado el programa tan minuciosamente que nos repetía detalladamente todo lo que habíamos explicado por acá. A mí la verdad me llena de orgullo porque tengo un docente encubierto adentro mío y me encanta cuando la gente entiende sus derechos. Yo estudié esta carrera justamente porque me gustaba saber mis derechos, que no embromen a nadie, que yo conozca y más allá de que la ley se presume conocida por todos, nadie lee el boletín oficial, estas cosas cambian y bueno, hay que tenerlo muy en claro. ¿Sí? Qué cosa horrorosa que la gente cree que todo el mundo sabe todo. Nadie sabe nada, es decir, vos tenés que ayudar a la gente a que sepa las cosas, no tenés que anteponer que la gente sabe algo. Qué mal dicho eso. Totalmente, y bajarle un lenguaje al lenguaje del vecino, al lenguaje de cuando tomamos un mate, charlamos. Bueno, para eso estamos los escribanos también, porque a veces se preguntan, ¿el escribano qué hace el escribano? ¿A qué se dedica? Bueno, nosotros nos entrevistamos con las personas
Nosotros vemos qué es lo que realmente quieren. ¿Necesitan hacer una autorización de viaje de un menor? Bueno, ¿a qué países? A todos los países del mundo, para que viaje solo, para que viaje acompañado. ¿Por qué muchas veces piden una autorización de viaje de menores solamente para un viaje si lo podemos hacer hasta la mayoría de edad? ¿Por qué lo vamos a hacer por escritura pública si solamente va a ir a Chile y los países del Mercosur permite que se haga por documento privado? Y es mucho más barato. Encima. Consulta, ¿los hijos extramatrimoniales tienen derechos sobre los bienes adquiridos en el matrimonio? Depende de quién sean. Esto es un tema muy delicado, hay que ver el caso concreto, pero los hijos extramatrimoniales sí tienen derechos hereditarios respecto de su padre biológico o su madre biológica, ¿no? Sí. Buenos días, Cari. A ver acá, yo me fui de mi casa por violencia. Somos casados y él puso los bienes a nombre de los hijos. Clausuras por 20 años que nadie puede vender ni tocar. En realidad esto está prohibido. No se puede prohibir por 20 años inmueble. Se puede prohibir la no venta, pero es una cláusula estipulada entre partes, o sea, es un acuerdo que quizás hasta 10 años no se puede vender un inmueble, ¿sí? Habría que ver el caso concreto, que el oyente se comunique, vamos a analizar bien cómo es, porque más allá de que ella se haya ido del hogar, ella sigue teniendo derechos hereditarios. Más que derechos hereditarios, derecho a la división de bienes. No nos olvidemos que el matrimonio es una sociedad en la cual se divide y los bienes se reparten. ¿Sí? Qué tremendo esto, el tema los de la autos, convivencia. los vehículos también. A ver, estamos hablando de cosas registrables, pero también estamos hablando, hay muchas cosas que tienen valor afectivo también y tienen un valor y también se tienen que dividir, ¿sí? Buen día, Cari. Sí, ya tenemos la declaratoria de herederos y somos 5 hermanos, pero solo 3 están de acuerdo para la venta. ¿Se hace igual por mayoría? En realidad ahí la venta hay que pedirla por autorización judicial, ¿sí? Este es el mismo caso de cuando hay menores herederos. Queremos vender. ¿Qué hacemos con el menor? Tenemos que pedir la autorización judicial. Perfecto. ¿Sí? Soy Ángel, excelente programa y Dios te bendiga, nos dice. Bueno, ahí le contestamos recién a Ángel. A ver. Hola, buen día, Cari. Consulta, sí, te escucho. Yo tengo mi casa y taller atrás de la casa de mis padres. ¿Qué trámite tendría que hacer para que el día de mañana no tenga problemas? ¿Se puede tramitar algo? Soy Graciela. Bueno, la pregunta de Graciela es una pregunta que recibimos tanto de la escribanía como acá. Cuando nosotros construimos en el terreno que no es nuestro, las mejoras no son nuestras. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Primero tenemos que proveernos de o la venta de esa partecita o la donación de esa parte indivisa para que lo que vamos a mejorar sea nuestro. Hay muchas parejas convivientes. Yo lo que menos quiero, Cari, es después generar una discusión en la cena de hoy a la noche. Alguna... No, pero bueno, ¿no? Son cosas que se tienen que hablar. Alguna esposa que diga, che, construimos esta casa acá en el terreno de tus papás y si nos separamos... ¿Qué pasa? ¿Yo me quedo en la calle? Claro. Bueno, no discutamos, busquemos una solución. ¿Cómo buscamos una solución? Que nos vendan una partecita de eso para que las mejoras también sean nuestras, porque si no las mejoras no van a ser nuestras. Y si a usted le están proponiendo vender su vehículo para comprar las aberturas, comprar la chapa, para hacer la casa en un terreno que no es nuestro, frenemos ahí, regularicemos los papeles y después pongamos las mejoras. Pongamos la seguridad. Sí, porque la plata está siendo tirada al tacho. Tal cual. Buen día, mi mamá falleció hace unos años y mi hermana se adueñó de la casa. La alquila. No herencia. No es una herencia, ella se adueñó. Después de años se puede hacer algo. Bueno, en realidad sí es una herencia esto. Esto está dentro de la herencia. Vos como heredera... no se hizo el papel de herencia porque no hay se más hizo hijos. La sucesión. Claro. Bueno, hay que hacer la sucesión, pero tengamos en cuenta que vos tenés derecho a la mitad de ese alquiler que está cobrando tu hermana. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar hablar con el inquilino y decirle, hola, mirá, el dueño de la propiedad es tal persona, yo cobro la mitad, ¿sí? De ninguna manera esto puede ser una ventaja para el inquilino para no pagar porque no sabe a quién pagar.
salvo que haga una consignación judicial o algo, pero nunca el inquilino se exime, porque acá también he tenido situaciones. Falleció mi papá que cobraba el alquiler y ahora el inquilino no paga. No, frenemos un poco. El inquilino siempre tiene la obligación de pagar. El tema es a quién, porque recordemos que el que paga mal paga 2 veces. Encima. Si nosotros debemos una deuda y tenemos que pagársela, si tenemos en vez de pagársela a Karina, se la pagamos a Natalie, Natalie no tiene nada que ver. O sea, Karina va a seguir reclamándonos la deuda, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado simplemente a quién le tenemos que pagar, ¿sí? Pero esta heredera tiene derecho a cobrar la mitad de ese alquiler y a participar de la negociación de este alquiler. Cari, Pablo, buen día. Pablo, ¿qué sucede cuando uno paga por una tierra? El municipio exige ese espacio para espacio verde y luego con artilugios terminan construyendo viviendas en ese espacio. Bueno, hay que ver si esto se maneja con ordenanzas o no. Siempre que nos quieran sacar de un lugar diciéndonos que es un espacio público, tiene que haber una ordenanza del Consejo Deliberante, ¿sí? No es solamente viene alguien y nos dice y listo. Tiene que haber una ordenanza que afecte o desafecte este terreno. De hecho, en el loteo Batilana tuvimos un caso donde había un espacio verde que se desafectó por una ordenanza y se pasaron a hacer vivienda, pero siempre fue por ordenanza, ¿sí? Respecto a la otra pregunta, y ya vamos terminando por hoy, respecto al tema del IPV, esta persona que estaba exigiendo su escritura, hay que insistir. Todos los escribanos hacemos escrituras del IPV. Yo las hago también por convenio, de hecho me adjudicaron 2, ahora los expedientes están saliendo electrónicos, con lo cual es mucho más rápido que antes, ¿sí? Vayan a su escritura, porque las cosas cuanto mejor tienen los papeles, más vale. Es verdad. ¿Sí? Verdad. Pablo, querido, muchísimas gracias por estar gracias aquí. A vos. Que mejores rápido para que muchas gracias. Cosas que pasan. Pero bueno, la verdad que gente, no sabes la cantidad de preguntas que hay. La gente está muy preocupada por lo que deja, por lo que no pudo obtener y tiene miedo de que otros se lo usurpen directamente o se lo queden. Totalmente. Viste, a futuro. Luchen mucho miedo. por sus derechos patrimoniales, por las cosas que les corresponden. Háganlo, no abandonen, no piensen que porque una persona está viviendo en el terreno ya es propia, ya es de esa persona. Luchen, hagan la sucesión, asesórense y reclamen su parte, porque hoy en día, y como está el contexto social, todos necesitamos de lo que nos dejan nuestros familiares. También a veces heredamos de tíos que no tuvieron hijos, somos sobrinos. Tenemos derechos hereditarios sobre nuestros tíos, ¿sí? Así es. Bárbaro, buena semana, Cari. Gracias, Pabli, gracias. En 15 días nos volvemos a ver. Y yo les quiero decir...